Bueno. Ya empezaron a grabar. Bueno, vamos a ver la carta plan, tomando en cuenta, como les decía, esta nueva ruta de 12 meses, ¿no? ¿Es ¿Sí? esta? Exactamente, esa carta. Esa es la carta plan. La carta plan, como en el plano cósmico, a ver, voy a poner la carta para irle viendo y... ¿Dónde le tengo? ¿Dónde está? Subíla al grupo, Marce. Sí, eso estoy viendo. Hola. Hola, ya te lograste conectar, estaba que te conectabas, te En eso desconectabas. estoy. Alguien me puede... Ay, sí, estoy acá. ¿Alguien me podrá mandar al correo electrónico el enlace, el link? Yo te lo mando ya mismo. Ah, qué bien. Gracias. A ver, vamos a... No. Bueno, esta es la carta, ¿no? Que en su plano cósmico, si todos tienen la carta, sería bueno que la tengan por ahí, ¿sí? Sí. En su plano cósmico tenemos a Poseidón. Poseidón, Ya se la envía Ana, Gracias. con gusto. entonces tenemos en el plano cósmico a Poseidón, el dios de los mares, el dios de la intuición, el dios de las profundidades también, ¿no? ¿Sí? Por eso está relacionado con la intuición, la imaginación y la inspiración. También está en relación con el movimiento, la dinámica, el cambio y la transformación. En el plano psíquico, aquí vamos a hacer primero una síntesis para tener una idea general, ¿no? Y de ahí vamos a ir entrando en la carta propiamente, en todo lo que implica la carta. En el plano psíquico tenemos a los selectores. Los selectores son los que seleccionan, hay un tema de selección o confusión de energía en uno de los subcentros, ¿no? O sea, cada centro tiene sus partes, ¿no? Entonces, dentro de las partes hay una subparte que corresponde a los selectores, los adhesores y los elevadores. Los selectores son los que les seleccionan adecuadamente o no la energía para actuar en ese centro. No sé si se entiende esa parte de ahí. Sí. O bien se confunde, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez estar en una calle acá empinada y había un señor que vio que se le resbalaba un auto contra él. Y en vez de él hacerse a un lado, trató de detener el auto que venía. Y de hecho le fue golpeando y fue, bueno, no fue a mayores, pero igual trató de detener el auto que venía. Entonces, esa es como una confusión frente al estímulo, ¿no? En ese caso. En otros casos, cuando usamos la energía adecuadamente, la selección es la adecuada, ¿no? Dime, una pregunta aquí, dos preguntas. Una es si el selector, si es la selección o confusión de energía, ¿esto tiene que ver con los centros de algún modo entonces? Claro, tiene que ver con los centros, tiene que ver con la parte de cada centro. Recordemos que cada centro tiene su parte. El centro, por ejemplo, el centro motriz tiene su parte motriz, su parte emotiva y su parte intelectual, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en la parte motriz del centro motriz, que son los reflejos adquiridos, si alguien, por ejemplo, te lanza un objeto y pones tus manos en otro lado, están funcionando mal los selectores, ¿no?
¿Se entiende? Sí, Marcelo, no. Eso, Yo por tengo, ejemplo, en la parte motriz yo- del yo- centro motriz. Y así en cada una lo de que pasa ellas. lo que pasa es que cuando uno ve los centros, por ejemplo, a mí me pasa lo del señor ese del auto, ¿no? Yo me quedo inmovilizada cuando viene un auto y está mal. Pero los selectores en otros centros funcionan, o sea, Claro, pero esto, puede ser. digamos, es para todos los centros, ¿verdad? Claro, pero el selector en ese sentido a lo mejor no te funciona bien, en otros te puede funcionar muy bien. A otras personas a lo mejor en otro centro, por ejemplo, digamos en el intelectual, no logran captar bien la información y se confunden cuando uno está explicando algo, por ejemplo, ¿no? un centro que uno no maneje necesita ese entrenamiento, no lo ha trabajado. Entonces, si uno ve un bloqueo en un centro, pues hay que trabajarlo, ¿no? O sea, Claro, pero justamente el trabajarlo tiene que ver tanto con los adhesores, los selectores y los elevadores. Los elevadores tienen que ver con la cantidad de energía, ¿sí? En el centro. Los adhesores tienen que ver con la adhesión o el rechazo, ¿sí? O sea, es como, hay intereses, hay a nivel intelectual, por ejemplo. Entonces, ahí tiene que ver con los adhesores, ¿sí? Si hay una falta de interés, hay algún problema con los adhesores para que logre gustarte aquello que haces, ¿no? Tiene que ver con el gusto de los adhesores, más o menos. revisar, ¿no? Revisar en la historia donde se aprendió esa conducta de paralizarse Claro, claro, porque pueden para tener transformarla. muchos, así es, justamente, y pueden tener muchas situaciones biográficas. En realidad, todos nuestros gustos eh, tienen que ver muchas veces con temas biográficos, ¿no? Tienen que ver con situaciones, por ejemplo, ¿por qué el problema de muchos chicos con las matemáticas? No son las matemáticas en sí, por ejemplo, ¿no? Sino es cómo se relacionan con las matemáticas, por decir algo, ¿no? Entonces, a muchos no les gusta las matemáticas por un tema y justamente tiene que ver con los adhesores. En el ¿Sí? caso de Nora, imagínate Nora, un torero desarrolla los reflejos frente al toro, pero primero se entrena. Él se entrena mucho tiempo antes de enfrentarse al toro. Entonces, Sí, todos los bloqueos, sí, es así, investigue y verá. No, claro, Investigue pero y también verá. tiene que ver con cuestiones emotivas también, ¿no? O sea, si estos bloqueos Lógico. tienen que ver con vías emotivas, con situaciones emotivas. Cuando sí, cuando la sobrecargan, cuando nos sobrepasa la carga, se pueden producir bloqueos, justamente, ¿no? Cuando el claro, estímulo es muy alto. es mucho. No es la pelota que viene, esa es fácil, pero cuando es un auto, ¡ah! Claro. Es una Claro. pelota más grande. Sí. Giovanni. Bueno, y en el plano material tenemos al antimonio, ¿sí? El antimonio tiene que ver con el espíritu que reina en todo ser y que permite ver sus virtudes. Es decir, el antimonio es poder ver en cada uno de nosotros nuestras propias virtudes, por ejemplo, ¿no? O en el caso de cuando hacemos una lectura de las cartas, el antimonio indica eso, es como ver el espíritu que está detrás, el espíritu que reina en todo ser, ¿no? En todo ser, y que permite ver sus virtudes. Entonces, por ahí iría en esta carta el tema en el plano material del antimonio. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno de los temas que estamos viendo. Eso es como una síntesis general de la carta. ¿Sí? En la mirada interna, en lo que se dice del plan, no es mucho, apenas se dice que en todo lo existente vive un plan. Eso es interesante, ¿no? No solo que hay un plan, sino que vive un plan. ¿Sí? Y cuando se dice que vive un plan,
es que está actuando de una u otra manera. A ver, ¿dónde está? Más fácil creo que es ir acá, ir aquí, ir al plan. Sí. Ya. Bueno, cuando se habla de un... Vamos a ver primero lo que dice acá en... Justamente dice sin explanada, se refiere a la... Sin explanada es en el espacio abierto de energía. Sin explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por vez primera la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Cuando hablamos de un plan, también hablamos del propósito. Por eso justamente en el árbol del plan surge el propósito. El propósito es, no sé si se han fijado en el árbol, es que desciende, ¿no? Del plan desciende. Eso quiere decir que justamente del plan surge ese propósito, el propósito de la existencia de cada uno, ¿sí? Que uno puede seguir el propósito o muchas veces actúa el propósito aún sin uno saberlo, pero está actuando. Claro que es mucho más clara la vida y tiene más sentido y cobra más sentido cuando uno descubre el propósito de su vida, ¿no? Porque muchas veces desde que somos niños hay situaciones que nos llevan a un lado o a otro que tienen que ver con nuestro propósito y no nos damos cuenta, cuestiones hasta azarosas, aparentemente azarosas, ¿no? Porque justamente en todo lo existente vive un plan. Bueno, cuando se habla de un plan, se piensa muchas veces en lo preestablecido, en un destino ya fijado, ¿sí? Porque suponemos que si hay un plan, es que todo ya está escrito, ¿no? Claro. Diríamos eso, pero no necesariamente. Bueno, sin embargo, el plan puede resultar justamente lo contrario, es decir, que significa que nada está establecido. Podríamos hablar de un destino mayor, lanzado desde las mejores intenciones, de aquello que queremos para nuestras vidas. Analizando parte de la experiencia en nuestra cotidianidad, desde un punto de vista determinista de los acontecimientos, podríamos decir que si conocemos las condiciones iniciales de los elementos que intervienen en un fenómeno, se puede predecir con bastante exactitud las consecuencias de dicho fenómeno. Fíjense que en la ciencia Física. tradicional, en la física, por ejemplo, en la física clásica, se pensaba que si uno conocía todas las condiciones podía predeterminar qué iba a pasar, ¿sí? Hay cosas que podríamos saberlo. Si yo suelto este objeto, sé que va a caer y efectivamente cae, ¿sí? Entonces, claro, si yo conozco todo, puedo determinar con exactitud en dónde y cuándo va a caer, en qué sitio exactamente, ¿no? Entonces, eso es parte de un determinismo y dentro del ámbito de la física se habla de un universo determinista que tendría que ver con un destino ya preestablecido, porque si todas las condiciones del universo están dadas, ya se podría, eso está destinado a algo efectivamente, ¿no? Se entiende lo O que se está sea, hablando. iba en contra del azar, o sea, prácticamente a negar que el azar exista, y el azar también es una fuerza Exactamente, ¿sí? Es como que todo ya está determinado, ¿no? que fue lo que no pudo superar Albert Einstein, pues que él dijo que Dios no podía jugar al universo a los dados con el universo, pero resulta que la física cuántica ha demostrado que el azar sí existe. Justamente de eso vamos a hablar un poquito, explicar brevemente algunos aspectos al respecto, ¿no? Bueno, otra bueno. explicación que no es sofisticada como la de la física cuántica nos la dio nuestro profesor de historia.
él agarró una bolita, como dice Marcelo, la agarra así, dice, bueno, yo suelto esta bolita y según las leyes tiene que caer. Entonces, abre la mano y la bolita cae, ¿no? Entonces, después dice, yo les voy a mostrar lo que es la historia. Entonces, él agarra la bolita de nuevo y dice, miren el determinismo. Entonces, agarra la bolita y en algún punto le pone la mano. Entonces, la bolita no cae. Y dice, ¿ves? Esos somos los humanos, la mano. Ah, qué simpático, ¿Es qué, cierto que es qué bonito? lindo, lindo ese ejemplo. Sí, Y muy no es bien. sofisticado así, para Ajá, nada. muy bien, muy bueno, muy bueno. Pero Ya bueno, aprendió una Marcelo, ya aprendió una Marcelo ahí está para sus bueno, clases. está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, Me encantó también. pero sí Ujú. podríamos hablar de un destino mayor, lanzado desde las mejores intenciones, de aquello que queremos para nuestras vidas. Analizando parte de la experiencia en nuestra cotidianidad, desde un punto de vista determinista de los acontecimientos, podríamos decir que si conocemos las condiciones iniciales de los elementos que intervienen en un fenómeno, se puede predecir con bastante exactitud las consecuencias de dicho fenómeno. Bueno, aquí está el mismo ejemplo. Por ejemplo, si soltamos un objeto desde cierta altura y medimos la resistencia del aire, la velocidad y todos los elementos que intervienen en un experimento controlado, podemos calcular con precisión dónde, cuándo y con qué velocidad llegar al piso. En cambio, el nivel de las partículas elementales, como lo decía Giovanni, no sucede esto. Aún pese a conocer el estado cuántico de una partícula y controlar todas las variantes, es decir, todas las condiciones físicas que intervienen en un momento determinado, pese a ello, tan solo es posible calcular de modo probabilístico lo que va a suceder. No se puede predecir la posición precisa o la velocidad de dicha partícula. Solo el observador, al realizar el experimento y medirlo, hace que el experimento colapse en una determinada realidad. Eso es lo que hablan los físicos del colapso de la realidad. O sea, el colapso de la realidad es la realidad que vivimos, ¿no? ¿Sí? Es Y decir, fíjate, Marcelo, que eso va relacionado con la teoría de juegos y las fórmulas matemáticas, porque ahí así se es, calculan probabilidades nada más. Ujú. claro. Pero sirve, es útil. Claro, Para, claro, a la justamente. industria es útil. Uno llega y hay una ecuación matemática, una fórmula, y si uno tiene que sopesar la producción de una empresa, por ejemplo, de millones de tornillos, uno aplica la fórmula y se da cuenta más o menos qué posibilidad de error hay en la producción. O sea, cuántos pueden salir, pero es a través de las matemáticas probabilísticas, porque el universo también es matemático, pues. Así es. Mientras no exista un observador, todas las posibilidades están en juego. Para calcular estas posibilidades se utiliza la ecuación de Rödinger, que es una función de onda de las partículas interactuantes. Bueno, es una fórmula matemática de probabilidades. Ahora bien, continuando con esta visión cuántica, vamos a explicar brevemente algunos conceptos previos necesarios para que se entienda de lo que estamos hablando y la relación que tienen con las leyes universales y el plan. La dualidad onda-corpúsculo nos indica la naturaleza de las partículas. Se ha comprobado experimentalmente que estas tienen al mismo tiempo un comportamiento tanto de onda como de corpúsculo. ¿Sí? Veamos qué dice la... Corpúsculo es una porción muy pequeña de materia que se deriva de la teoría corpuscular, en donde la luz era considerada como un conjunto de diminutos corpúsculos sin materia que se movían de modo rectilíneo. Por otro lado, en el siglo XIX, con Faraday y Maxwell, tuvo mucho desarrollo la teoría ondulatoria de la luz, donde muchos de los fenómenos de la luz, como la reflexión y la refracción, eran situaciones que corresponden a propiedades ondulatorias. Estas dos teorías son conciliadas en el siglo XX en los postulados de la física de partículas. Justamente eran las dos teorías que había, por un lado la corpuscular y la ondulatoria. Propiedades totalmente contrarias y irreconciliables aparentemente, ¿no? Porque fíjese, una partícula se encuentra en un sitio determinado. Por ejemplo, digo,
este objeto está aquí en este sitio específico, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio y no está acá. En cambio, una onda, como el sonido, por ejemplo, ustedes me están escuchando y alguien que está aquí al lado también me escucha, porque es una onda. Es más, esta onda se convierte luego en ondas electromagnéticas que llegan a sus aparatos, que lo traducen nuevamente a ondas sonoras y pueden escucharme, ¿sí? Y en fracciones de segundo. Así es. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Bueno, entonces la onda sonora ocupa todo el espacio. Ocupa, por ejemplo, toda esta habitación. Y es más, a lo mejor, si alzo un poco la voz, el que esté en la habitación contigua me puede escuchar, ¿sí? Porque depende de un medio. Y se expande en todo el sitio. Eso quiere decir que el sonido está aquí y también está acá. Y está más allá, con menor frecuencia, cada vez con menor frecuencia, ¿sí? Mientras comparta un espacio físico, la onda se seguirá expandiendo. Cada vez con Sí, menor frecuencia, lógicamente, hasta que prácticamente es nula, ¿sí? a no Pero ser que hayan existe, repetidoras, a no ser que hayan repetidoras, por eso las torres claro. repetidoras. Y de hecho, por ejemplo, se pueden amplificar las ondas en un sitio y se puede escuchar, ¿sí? Como los aparatos que para amplificar el sonido, ¿sí? Y además, bueno, hay otros aparatos ahora que ya traducen la onda sonora en onda electromagnética y les colocan en el interior. Y ahí es impresionante. Hay gente que no tiene oído y ya puede escuchar, ¿sí? Y aparentemente hasta le asoma dónde está. Es impresionante cómo va la tecnología avanzando y eso, ¿no? Pero bueno, entonces son dos situaciones contrarias. Y lo que logró conciliar las dos es la física cuántica, curiosamente, porque eran dos teorías que contrapuestas totalmente, ¿no? ¿Sí? Es decir, un corpúsculo está en un lugar determinado, mientras que una onda, dependiendo de la frecuencia, se expande en el medio. Esta forma paradójica considera dos conceptos aparentemente opuestos. Haciendo una comparación analógica, es como que una pelota de ping-pong se comportara simultáneamente como corpúsculo al estar en un lugar determinado. Por ejemplo, se encuentra sobre una mesa, pero al mismo tiempo esa misma pelota se comportara como una onda, como el sonido, ocupando toda una habitación, lo que hace posible que se encuentre también en habitaciones contiguas. Esto, desde nuestra experiencia, es totalmente absurdo. Sin embargo, partículas elementales como un fotón, una partícula de luz, tienen un comportamiento corpuscular y ondulatorio. En el famoso experimento de la doble rendija, donde se verifica que un electrón, al ser lanzado a través de dos rendijas, como corpúsculo, solo puede pasar por una de ellas, mientras que como onda atraviesa simultáneamente las dos rendijas. ¿Cómo es esto posible? Si seguimos la trayectoria corpuscular del electrón para saber por cuál rendija pasó, observaremos su paso por una de ellas y lógicamente no por la otra. Como sabemos, la pelota de ping-pong puede salir por la puerta o por la ventana, pero no puede cruzar la puerta y la ventana al mismo tiempo. Si observamos el comportamiento ondulatorio de nuestra partícula, veríamos que pasa por las dos rendijas simultáneamente, dándose una superposición de ondas, como observamos en la gráfica. Entonces aquí en esta gráfica tenemos esta partícula que pasa por esta rendija, ¿sí? Y no pasa por esta. En cambio, la misma partícula, como onda, pasa por las dos rendijas. Es una cosa de locos. No tratemos de comprenderlo porque es parte de otra naturaleza de la cual no somos parte. Estamos, o sea, es difícil entender aquello que no tenemos, de lo cual no tenemos experiencia. Entonces, claro, desde un punto de vista de tratar de entender esto, no se entiende. Es más, hay un físico famoso, Richard Feynman, me encanta, porque él dice que si uno cree entender la física cuántica es que no la ha entendido. Y hay otro físico que escribió que es que el regalo de los dioses,
que nos quiere poner a estudiar física con esos ejemplos, hermano. Un tal Edgar Sarcós. Un tal Edgar Sarcós. Bueno, pero es interesante para poder entender la realidad también desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, entonces justamente aquí las dos rendijas se entrelazan y cada puntito que está aquí es el entrelazamiento que existe entre las dos partículas, que nos da unos sectores que están marcados y otros que no están marcados, justamente donde la onda llegó a esta pantalla, ¿no? Al no observar los fenómenos, todas las realidades posibles se pueden dar. ¿Cómo es factible que existan dos probables realidades y que el observador de un fenómeno determine el colapso en una determinada realidad? ¿Se entiende eso, no? Es decir, uno percibió esta realidad, que pasó por esta rendija y no pasó por esta otra. O sea, hay un colapso de una realidad, pero podría haber múltiples realidades. Marcelo, permítame, Perdón. permítame ¿Qué decías? Nora, hable, ¿qué señora. decías? Lo que yo decía es que hay una parte de la disciplina mental bueno, yo la dejé de lado, ese pedacito, porque no lo entendía, pero así se entiende, que en una parte de la disciplina mental se habla, y no muy avanzado, se habla en los primeros pasos de que la conciencia también construye al mundo. Justamente. Y eso es lo que estás hablando, y eso me sirve para entender mejor. Así es, justamente, sí. Sí. Perdón, Giovanni, que lo interrumpía, No, Giovanni. no te preocupes, Nora. No, se Solamente que nos... entrelazaron los dos ahí en ese Sí, momento. sí, sí. Mira, a mí me hace recordar, pues como algunos de ustedes que medianamente me conocen, pues saben que a mí me gusta investigar. Me trae a colación lo que en alguna época se decía de el don de ubicuidad de lo que hablan los hindúes, o sea, algunos chamanes hindúes pueden estar en varias partes simultáneamente. Yo siempre me llamó la atención y también he notado que Occidente ha bebido de esas cosas para poder investigar un poco. Lo que pasa es que apenas está llegando, pues apenas está llegando esas cosas. Entonces, en física se sabe que existen otras dimensiones y el acierto de Mario Rodríguez Cobo es invitarnos a que las conozcamos para silenciarnos primero sobre eso que dice Nora, la memoria cultural que tenemos para que esa otra memoria que es universal actúe. Era eso lo que quería decir. Así es, justamente esa es la idea de frente a esto que estamos comentando. Giancarlo, ¿querías decir algo? Me parece que querías decir algo. Marcelo, hola. Hola. Hola, Teresa. Hola, Katiuska. Hola, Dani. Hola. Hola, amigo. Hola. Llegó la pesada entonces, llegó la pesada. Llegaron los refuerzos. Sí, aclare con eso de... ¿Qué habrá querido decir? Y Marcelo, Giovanni, en lo que se está hablando, está relacionado de otro modo también con la experiencia, la ceremonia, por ejemplo, de bienestar, que la energía está en un momento cuando está deseando el bien para determinada persona o sobre su salud, y algo está sucediendo también en otro lado, en distancia, mente, Sí, tiene que sí, ver sí. esa historia. Sí, claro. Si al inicio, amigo, al inicio cuando estábamos apenas conociendo el humanismo, empezamos nosotros a jugar, permítame la expresión, con la cuestión de la esfera y nosotros lográbamos que el juego era que nos contara qué sentía y se sacudía muchas veces, se sentía.
pero era eso, proyectándole, nos parecía chistoso. Entonces son cosas que se cumplen. Y la energía es así, el universo es energía, nosotros somos energía y podemos concentrarla y también podemos difundirla, ¿no? Y si va cargada positivamente mejor, pues eso funciona, mano. Así es. Bueno, continuemos leyendo. Una posible solución a la primera parte de la pregunta, es decir, ¿cómo es factible que existen dos probables realidades? Es la que dio el físico Hugh Everett, en la que enuncia que todas las situaciones que se pueden dar se generan en universos paralelos. Pero en todos los casos, porque esa es una probabilidad, ¿no? O sea, el tema de los universos paralelos, no se ha comprobado que existan universos paralelos, ¿sí? Pero en todos los casos es el observador el que define una determinada realidad. Es así que en un universo paralelo el electrón de nuestro experimento pasó por otra rendija. Esto que se da a nivel de las partículas subatómicas podemos extrapolar a nuestra experiencia, dado que estamos conformados por partículas. Entonces todas las situaciones futuras estarían dadas por una función de onda universal en la interacción de todas las partículas. Y por lo tanto, el futuro del universo está dentro del campo de las probabilidades y frente a las diversas elecciones. Podemos percibir tan solo una realidad, aquella que hace a la función de onda colapsar en un determinado resultado, lo que significa que el observador es el que de una u otra forma, sea consciente o no, define la realidad que está viviendo. Entonces podríamos decir que o bien nuestro destino lo dejamos echado a la suerte del azar o de modo intencional. Desde otro nivel de conciencia incidimos de mejor manera en los resultados deseados. ¿Sí? Una pregunta. La función de onda universal. Me cuesta entender ese concepto. ¿Cómo sería? Una función de onda O sea, universal. es una función de onda universal, serían todas las probabilidades futuras. Todas. ¿Sí? Ah. Están todas las probabilidades futuras. Pero dentro de cada de esas todas las probabilidades futuras existen el mayor porcentaje de posibilidades que se den unas y no otras, ¿no? ¿Sí? ¿Y el observador qué sería? ¿La humanidad en su totalidad? Claro, si hablamos del futuro de la humanidad como tal, claro, sería el ser humano en su conjunto quienes van definiendo ese futuro, ¿no? Marcelo también podría ser aquello que observa a través de nosotros, ¿no cree usted? Claro, la idea justamente es que mientras más personas estemos sintonizadas en un mundo mejor, Claro. es más probable que se dé ese mundo, ¿no? Al cual aspiramos. Marce, tendría que ver con lo que es el inconsciente colectivo. Claro, bueno, ese dentro del esquema, por ejemplo, junguiano, sería, claro, el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Sí? Si es que uno no es consciente, pero si es consciente, es mucho más poderoso todavía, ¿no? Ahí está. Es que yo creo que esta, bueno, pero después al final, ahora seguí leyendo. Sí, pero es interesante esto, ¿no? Esto justamente que se habla. Fíjense, yo recuerdo en los años 80, era muy inminente, se veía que venía ya la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y la Unión Soviética. Sí se acuerdan, ¿no? Bueno, pero yo creo que algo pasó en la humanidad que hizo revertir ese momento. Ahora estamos nuevamente en otra situación similar a aquellos años. ¿Sí? Pero distinto, aquella época, Marcelo, era Claro. casi que inminente. Ahorita el oso sabe Así jugar. es. El oso sabe Así jugar es. mejor. Ajá. Pero algo pasó también en la humanidad. Algo pasó
en que todos de alguna forma nos sintonizamos hacia otra cosa diferente, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante justamente para poder revertir las situaciones no deseadas, ¿no? Bueno. ¿En dónde me quedé? El oso Acá, sabe ¿no? jugar y que el panda también. Eso estabas diciendo, que saben jugar mejor el oso y el panda ahora, que el águila. Sí. Estamos en esto, resultados deseados. Hasta ahí llegaste. Ah, ya. Para alcanzar ese mundo al que anhelamos y pasar por esa rendija esperada, presente como un futuro posible en una de las rendijas del plan cósmico, en ese pequeño espacio que nos depara el destino mayor, es necesario generar las mejores condiciones y elevar nuestra conciencia. Desde ese estado, la función de onda pudiera colapsar en esa realidad anhelada. ¿Sí? Bueno, en el plano cósmico tenemos a Neptuno, o Poseidón, hijo de Cronos, engullido por él y liberado por Rea, su madre. Neptuno es el dios de los mares, de los abismos y de la profundidad insondable, de la inspiración y de lo incognoscible, del carro subterráneo que mueve la tierra y el mar, domador de caballos y protector de navegantes, de buscadores no temerosos, de nuevos mares, lares y nuevas aventuras. Es el líder de las ninfas, el de la negra cabellera, el que agita la tierra y el límpido mar, el conductor del carro subterráneo que mueve y sacude la tierra, que con su presencia la hace temblar. Poseidón, junto a sus hermanas Hades y Zeus, representa la superación de lo viejo por lo nuevo, pues lograron vencer al tiempo para erigirse como dioses del Olimpo. Poseidón regaló el primer caballo al ser humano y le enseñó a domar, con lo que ganó en velocidad y mayor movilidad para viajar a sitios lejanos por mar y por tierra. Fíjense que en la carta está en el plano cósmico también está el movimiento, ¿sí? Como virtud. Justamente porque Poseidón regaló el caballo, y tómense en cuenta que el caballo era el medio de transporte. Si ahora se creara un mito alrededor de Poseidón, no sería un caballo, sería, no sé, una nave espacial o un, no sé, ¿sí? Porque nos Una permite Tesla. viajar. Poseidón, el dios espiritual, el de la imaginería triunfal, el de la inspiración y la intuición, surge en su carro cortando las olas del mar, así como en las profundidades y por debajo de la tierra, moviéndose entre las capas tectónicas. Es quien con su tridente símbolo de las tres fuerzas interactuantes, ¿sí? O sea, tiene que ver con el pensar, el sentir y el actuar, ¿no? Da la furia, lo calma al mar. Dios de la superficie y de las desconocidas profundidades. No exhibe ningún cetro ni ropajes vistosos. Basta su carro poderoso, su brazo potente, su tridente amenazante y su presencia imponente, causando resquemor y admiración, porque en el mar está la fuente de toda la vida y de las profundidades surge la mayor inspiración, la creación y la mística profunda. Pero también Poseidón es intemperante, desmesurado en los pequeños y grandes asuntos. Poseidón está deseoso de volver obsesivamente a Deméter, la madre tierra, y penetrar en ella, violar sus campos, en una pugna continua entre tormentas, grandes tempestades y con la furia de sus olas que golpean las costas. Poco le dura la rabieta y vuelve a su reino, entre sus legiones de sirenas, tritones, nereidas, oceánidas y hespérides. Las ¿Eso quiere ninfas decir, son... Marcelo, algo? ¿Quiere decir algo eso? ¿Cómo lo entendemos? O sea, como yo me acuerdo de cuando pues tenía algunas novias que les dan unas pataletas, pero después se calmaban. ¿Es por ahí, por las emociones se calman o cómo así?
Bueno, así como por un lado Poseidón es de lo profundo, ¿sí? Es lo que el negro decía alguna vez, hablaba acerca ¿cómo era? De los signos de lo sagrado, de aquello, y dice en un momento, ojalá es que no me acuerdo cómo era lo que decía exactamente el negro, pero hablaba acerca de que esa voz, ojalá sea con bondad, algo así, dice, ¿no? Ah, ok, ya la voy No, pillando. no sé, ¿saben? No me acuerdo, sí, Alguien pero alguien que tenga más presente lo que sabe. el cambio sea con bondad, algo así decía. Que sea interpretado con bondad, creo que era. La Por ahí una señal. cosa. Mm. Sí, porque justamente viene de por allá, de esas profundidades, y las profundas también vienen otras cosas, ¿no? Así es que, bueno, poco le dura la rabieta y vuelve a su reino, entre sus legiones de sirenas, tritones, nereidas, oceanas, las ninfas, ¿sí? Ninfas, dioses menores que personifican las actividades creadoras, alentadoras y de las manifestaciones en la contemplación de la naturaleza y la inspiración. Las sirenas, criaturas marinas, fíjense que las sirenas, criaturas marinas que con torso de mujer de las profundidades de los sueños, aquellas voces encantadores y merecedoras, de donde míticamente surgen los ensueños, con los que ilusoriamente los seres humanos compensan sus carencias, ¿sí? Justamente también viene de allá. Tritones, mitad peces, mitad hombres, heraldos de Poseidón que traen las olas o calman las aguas. Nereidas, ninfas del mar que ayudan a los navegantes en su travesía. Oceánides, diosas fluviales que dan cauce a los ríos, Hespérides, las ninfas del atardecer. Hay que tomar en cuenta que justamente los viajes en las distancias, los viajes en los mares, ¿sí? Entonces, también tiene que ver Poseidón con esa poder viajar a lugares lejanos, ¿sí? Bueno. Representa además el movimiento, el cambio y la transformación, como íbamos a hablar. En el plano psíquico tenemos a los selectores, que disponen el potencial energético y distribuyen energía entre los diferentes centros de respuesta. El trabajo de los selectores discrimina y distribuye energía. Trabaja por selección o confusión frente al estímulo. Es decir, trabaja por selección si es que la energía llega adecuadamente a ese centro y se distribuye adecuadamente, como debe ir, ¿sí? Si frente a un estímulo de una naturaleza responde adecuadamente a ese estímulo, diríamos que está seleccionado adecuadamente. Y si responde de manera no efectiva, diríamos que habría una confusión, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto hasta acá. Me da la impresión, Marcelo, porque lo estaba escuchando, de que de pronto eso está hablando metafóricamente de los procesos que se van viviendo en la medida en que se va tratando de entrar a lo profundo con lo que se va a encontrar el individuo, ¿no? Pues En el sí, sí, avance. sí. Así es. Sí. Tiene que ver con todo ese mundo interno, ¿no? Todo ese mundo interno que cada uno, ¿sí? Lo tiene. Y también en las profundidades también se encuentra con diferentes planos, ¿no? En sus planos cósmicos y también sus planos así. Así es, efectivamente. Bueno. Y en el plano material tenemos al antimonio, que junto al fuego y el operador pueden hacer vislumbrar sus mejores virtudes, como también sus peores defectos. Todo dependerá del material escogido y de las condiciones internas del operador.
Por eso es aquí, que hay que apelar justamente a las mejores virtudes, ¿no? ¿Qué me decías? una pregunta aquí. El Neptuno, Ajá, según todo esto, está en un cambio, movimiento, cambio desde la profundidad. ajá. Y el Neptuno está asociado con el agua, ¿no? Pero, ¿no es el fuego el gran transformador? Sí, pero hay que tomar en cuenta, a ver, lo que simboliza en este caso los mares y las aguas, hay que tomar en cuenta la simbología que tienen en esto con relación a Poseidón y el dios de los mares. Los ¿Sí? abuelos decían, Marcelo, Habla, los, Giovanni. los abuelos decían que el indio cuando no sabe sospecha. A mí me parece que está hablando de las emociones que tienen que después ser sometidas al fuego purificador del trabajo interno, ¿no? Que es el autoconocimiento en sí, ¿no? Me parece que está hablando de eso un poco. Ese sería el aporte que tendría para hacer. Sí, gracias, Giovanni. Sí, tiene que ver con eso y también tiene que ver con, hay que tomar en cuenta que cada uno de los diferentes elementos, cada uno de los diferentes elementos tienen una simbología, ¿no? Y hay que tomar en cuenta en el contexto, dentro de lo que estamos leyendo, lo que simboliza, ¿sí? En este caso, el mar y las aguas no representan el agua como el elemento en otras cartas, más bien es el dios de los mares, no es el dios del agua, es el dios de los mares, de los océanos, de los ríos, que tiene que ver justamente con el movimiento, que tiene que ver con, por eso también es el dios de los viajeros, ¿sí? Por eso también le regala al ser humano un caballo, que no tiene nada que ver con el agua, ¿sí? Porque tiene que ver con esa movilidad que puede tener. Poseidón es la movilidad, es el movimiento, es el cambio, es las profundidades, ¿sí? Teniendo en cuenta que el caballo simboliza el cuerpo, entonces por ahí se van hilando las cosas, ¿no? Claro, o sea, hay que ubicarse también en la época en donde fueron los diferentes mitos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todos estos mitos aparentemente están muertos. Digo aparentemente porque de una u otra manera siguen actuando con otra representación, con otra iconografía, digamos, pero todavía actúan cada uno de los mitos, ¿no? ¿Sí? Si bien ya no se cree ni en Poseidón ni en Zeus, aunque Zeus es el mismo dios el mismo dios, ¿sí? De hecho, la palabra Dios viene de Deus en latín y Deus viene del indoeuropeo, no me acuerdo cómo es, que también de ahí viene Zeus, ¿no? Tiene un origen similar con Dios, por Bueno, ejemplo. yo me acuerdo que cuando nos pusieron a estudiar filosofía, nos pusieron a leer unos textos donde se demuestra que lo que hicieron los griegos fue traducir a mitos de epocales lo que ellos aprendieron de Mesopotamia, Así Babilonia, es, etcétera. así es, así es, así es. Ellos lo que De hicieron fue hecho, actualizarlo y son alegorías, ¿no? Son alegorías del proceso interno. Finalmente lo que se está hablando es del mismo proceso, pero con lenguaje de aquella época, que ahora pues seguramente hay otras metáforas y otras alegorías, ¿no? así es, efectivamente, sí, sí, justamente. Ahora, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que los mitos tienen movimiento, ¿no? Van cambiando y van influyendo unos pueblos sobre otros. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, influenciaron con todas las creencias que venían trayendo desde Europa, ¿no? Y lo hicieron con A mucho amor, con América. mucho cariño, ¿no? No creo. Era una broma, era una broma. Bueno, pero hay influencia y cuando un pueblo llega a otro lugar, también influye, ¿no? Entonces, y justamente, curiosamente, Roma
que es también un crisol de diferentes creencias, donde llegaba, como era el centro del imperio, llegaron diferentes creencias y se fueron también fusionando, mezclando diferentes creencias. De hecho, por Mira, ejemplo, cuando tú dices, Giovanni, de los griegos tuvieron mucha influencia de los egipcios tuvieron mucha influencia de los babilónicos. Entonces, todas las influencias de los diferentes pueblos se van entremezclando y se producen mezclas y fusiones, ¿no? Y de ahí surgen los algunos, mitos. algunos amigos me van a colgar por esto que les voy a compartir, pero es cierto. Yo estoy hablando en el Amazonas con unos capuchinos, españoles, claro, son esa iglesia y esa rama de la iglesia católica es de España. Y ellos estaban en litigio con la iglesia No, los colombiana. capuchinos son de Italia, Giovanni. No, pero estoy hablando del que con hablé, la sede Los estaba que en eran España. españoles. Sí, pero Sí, la congregación es propiamente de Italia, ¿no? bueno, eso sí ya lo sabrá su merced. Entonces, yo le preguntaba porque ellos hicieron un excelente trabajo con algunas comunidades indígenas ahí, inclusive hay unos profesionales, gracias a los proyectos y trabajos que hicieron ellos, hicieron un internado y todo, pero les preguntaba sobre la metodología y la pedagogía. Los capuchinos fueron los únicos ahí en el Amazonas que dejaron que los indígenas hablaran su lengua, creyeran sus cosas y de paso pues les iban también inculcando lo católico, lo religioso. Entonces yo le preguntaba que por qué hacían eso. Y él me dijo, mire, cuando se va uno a instalar a otra cultura, uno tiene que ir a las raíces de esa cultura y ver dónde va a anclar lo que uno les va a dar. Entonces a mí me contaron otra historia en otro lado, por ahí cerca de México, y es que por cuestión ancestral y por resistencia, ellos fueron mimetizando las cosas, ¿no? Las fueron mimetizando para que subsistan todavía, pero no necesariamente, a ver, ese gesto de bondad que tienen los españoles al decir que nos descubrieron, que no sé qué, porque yo aquí me rozo siempre con eso casi que a diario. Y yo les digo, no señores, ustedes fueron a instalar lo que aquí estaban viviendo desde hace tiempo, o sea, ustedes invadieron, ustedes explotaron, ustedes violaron, y no se avergüencen porque eso es parte de eso, allá andábamos en otro cuento, las comunidades andaban en otras cosas distintas, no las mismas, pero no por eso eran menos violentos, ¿no? Algunos. Cierro con eso. Bueno, claro, ya. Claro, de hecho la Iglesia Católica, cuando va ingresando en una comunidad, en lo que sea, va tomando elementos culturales. De hecho, por ejemplo, acá en los pueblos andinos, la veneración con la Madre Tierra y todo eso es fuerte, con la Pachamama, ¿no? Y por eso el tema de las vírgenes en los diferentes sitios es muy fuerte, ¿no? Y también tenemos acá el Jesús del Gran Poder, que curiosamente, en vez ¿cómo se llama? La aureola, Ajá, ¿sí? En vez de eso la rosquilla que le ponen acá arriba. salen rayos de sol similares a los que tenemos acá, unas máscaras del dios Sol, ¿sí? Ah, que son Entonces, vivos, eran vivos esos campeones. claro. Bueno, eso sí, eso siempre hizo la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica fue una amalgama de diferentes creencias que habían en Roma, ¿no? Desde sus inicios. Exactamente, Ajá. exactamente. Sí. Eso de Bueno, que ¿cómo es? Entrecruzamiento, está bien dicho, sincretismo se llama eso. así No es, estoy mal, ¿no? sincretismo, ajá. Sí, sí. Un sincretismo, ¿sí? Sí, ese sincretismo del que habla Marcelo y acaba de mencionar el amigo es una forma amable de decir las cosas, pero cuando uno va a la raíz de los pueblos que todavía subsisten, la historia es de otro lado. O sea, hubo cosas que fueron intencionales aún hasta ahora. Y por eso termino diciendo, no se olviden que el negro dijo, bueno, el que usted le dice negro, pues a mí me gusta decirle Mario, cuando la India bese al indio despertará América. Por algo lo dijo. Bueno. Y esos sincretismos permanecen, ¿no? Tenemos el caso de Cuba, Brasil, bueno, lo que ustedes nombraron México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ese aura que tiene, lo tomaron de una montaña, ¿no? Una montaña ya
en México. Así es, sí, sí. Incluso en el Japón también la espiritualidad predominante o nativa, por decirlo así, de allá es el shintoísmo, ¿sí? Que es como especie de un chamanismo. Y cuando ingresó el budismo allá, pues fue bien acogido, ¿sí? Pues por decir, en los templos budistas se ven elementos del Shinto y en los santuarios shintoístas se ven elementos del budismo. Entonces también hay ese tipo de Claro, entrecruzamiento, ¿no? hay No que solamente diferenciar un en poco Occidente. también, ¿Cómo? claro, hay que diferenciar un poco también lo que es el sincretismo que se da también en los pueblos. Lógicamente, cuando hay una influencia de otra cultura, se van entremezclando los diferentes símbolos, ¿no? Pero otra cosa es la imposición, ¿sí? O sea, Exacto. el uso de esos ciertos elementos para poder conquistar, ¿no? Es muy Para Así, diferente poder ahí. acentuarse en el poder y controlarlo. eso. Sí, exactamente. Así Se ha es. dado de las dos maneras, ¿no? De las dos Ajá, maneras, sí, impuesta justamente y de las dos también maneras. de acoger, ¿sí? Claro, claro, A porque por otra. ejemplo el caso del budismo es muy diferente, ¿no? El budismo fue entrando de la India y se fue entremezclando con las creencias propias del lugar, ¿no? Se fue Y así adaptando, se fue se fue adaptando. adaptando, así es, sí. Y aquí también, por ejemplo, el chamanismo de acá, que existe acá, también hay un sincretismo entre las creencias religiosas católicas con las creencias propias de la región, ¿no? Que es muy diferente a la imposición desde afuera, ¿no? Es muy Astuta a la diferente. manipulación, al control que Ajá, se hizo en aquel entonces y que aún subsiste, ¿no? así es. Hay gente que se sorprende de saber que Jesús de Nazaret de los católicos es un Jesús histórico, es una colcha armada de retazos que le hicieron y que tal vez sí existió un verdadero Yeshua, pero 5.000 años atrás, o 3.000, perdón, años atrás Bueno, del bueno. Jesús Bueno, pero histórico. ese no era el tema para la reunión. Nos fuimos por ese lado. Pero Volvamos estamos un poco al revisando el tema plan. del plan, ¿no? Volvamos al tema del plan porque es justamente a lo que en otro momento es muy interesante y a mí me apasiona justamente todos esos temas, Es pero bueno, sí. Disculpe, sí, Marcelo, que nos entretuvimos, nos desviamos, pero bueno, cojamos otra vez el sí, camino, sí, papá. sí, sí. Bueno, entonces, Una pregunta. A mí me parece fascinante que el Neptuno esté al nivel de plan, porque en todo lo que nos han educado aparecería como si el Neptuno fuera el inconsciente, digamos, un caos, ¿no? Y esto no es así. Digamos, como que uno se imagina que el plan sería como la imagen de la generación, un sol, ¿no? Algo luminoso, y en cambio es algo muy potente y profundo. Entonces, es como que las imágenes se dan un poquito de vuelta, no sé también. Qué claro. bonito, qué Es que mira, bonito. mira justamente que para alcanzar esa parte luminosa tenemos que también descender, ¿no? Sí, hay que considerar eso, ¿no? Y por ahí en alguna parte Mario dice que lo que para ti es oscuro realmente es luz y viceversa. O sea que al pasar a esos nos vamos a encontrar con novedades como la que acaba de mencionar Nora. Qué bonito, Nora, gracias. Sí, Marcelo, ¿a qué te sí. referías con eso de que tenemos que defender? ¿Defender qué? Descender, No, no, que no. para eso Bajar, tenemos que bajar, descender, ¿no? descender. Descender. Eso, echar para abajo, tu Sí. merced. No dije defender, a lo mejor me escuchaste mal. Descender. Descender Sí, hacia descender. planos. Sí, ese descender quiere decir a resolver aquello que no está resuelto. ¿Sí? Perfecto. Ya, por ejemplo, si aparece en una tirada en el individuo, Ajá. por ejemplo, haciendo una pregunta de que uno necesita, por ejemplo, yo necesito comunicar algo y me aparece el plan, digamos, como individuo. Ya. Hay que tomar acción porque seguramente estamos hablando ahí de Poseidón, ¿cierto? Que es un vehículo que moviliza, digamos, desde la intuición, ¿no?
que hace un viaje a lo profundo, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, ¿cómo saber en qué momento se tiene que dar esa respuesta? A lo mejor, si yo siento que doy inmediatamente una respuesta o transmito ese mensaje, quizás, no sé si acaso se deba, esa carta indique que se deba hacer inmediatamente o procesar. Bueno, está complicada tu Buena pregunta, Marcelo. Está complicada Fuerte. porque me parece que tiene que ver también con otras situaciones, ¿no? O sea, también depende de las otras cartas que lo acompañan, me parece, por un lado. O sea, del contexto, Marcelo. El contexto, sí. Sí, Mm. porque lo que te dice la carta es que en todo existe un plan, ¿sí? Y que apeles a la intuición, que apeles Al pedido. al pedido, ¿sí? O sea, también lo relaciono con el antimonio y que habla del espíritu que hay en todas las Tú eres cosas. Dani, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal, Dani? Qué gusto escucharte. Gracias. Y sería mejor verla también, sería mucho mejor. Ay, es que no, el próximo domingo. Bueno, ¿qué decías, Dani? ¿Dale? Que lo relaciono con el antimonio de que, por ejemplo, si se quiere hacer esta comunicación o si se quiere hacer un movimiento, hay que tener en cuenta el espíritu que vive, nuestro propio espíritu, nuestras propias virtudes y las de las otras personas. Y como hablabas tú de esta energía universal, que dependiendo si se trabajan esas virtudes, si se da la respuesta de esas virtudes, desde las virtudes, se abren otras realidades. Que, no sé, porque igual Poseidón, el mar, puede ser algo muy violento, o puede ser algo, no sé, Claro, como dice, así es. caótico. ¿Te das cuenta, Marcelo, que sí hay futuro? Acabas de ver un ejemplo. Sí hay futuro, hermano. Así es. ¿Puedo apagar el ventilador porque es un ruido tremendo? Ajá. Yo me quedé con la pregunta que hizo Norita, lo de la transformación, que si era por el elemento. A mí me da la sensación de que la transformación tiene que ver con los selectores, con el poder identificar cosas del inconsciente, ¿no? Y poder ahí como hacer el cambio y verlas de una manera diferente, y ahí se produce la transformación, que tiene que ver con la profundidad, ¿no? De lo que uno siente y de lo que a veces no nos damos cuenta que está. Y yo relaciono ese movimiento, que es un gran movimiento, por eso el carro, como decir, bueno, me muevo para ver qué es lo que está pasando, soluciono, selecciono para tomar decisiones y vuelvo. Y el antimonio para mí tiene que ver con que, como que se dice que en todos los problemas, o donde nosotros vemos problemas, en realidad hay aprendizajes, y hay, como hablando del inconsciente, como que ahí están los tesoros o los dones más preciados que tenemos, pero como que hay un montón de fantasmas que no nos permiten ver. Entonces yo lo relaciono eso como con los selectores de poder ver, ¿no? De hacer esa selección y de ir hasta lo profundo, animarse a enfrentar todos esos fantasmas, a abrazarlos, y ahí nos damos cuenta que, mira, en tanto miedo había esto que me sirve para avanzar. Me da esa sensación. Y el plan es como decir, claro, ese es el plan, empezar a darnos cuenta. Y en cuanto, Marce, yo no sé, pero me
me da la sensación, yo veía los dibujos de la vibración, y es como lo relaciono con la vibración del ser, de la energía, que cuando no podemos ver con claridad, vibramos más bajo. Y al poder hacer este movimiento, poder hacer esa selección, poder ver en nuestra profundidad de esos dones, empezamos a vibrar más alto y nuestra energía llega mucho más, ¿no? Se expande. Lo relacioné con eso, me quedé maravillada con los dibujos y con el neutrón que pasa por la endijita. Es como decir, cuando vibramos bajo somos más densos, no podemos traspasar. En cambio, cuando se vibra más alto, que yo creo que es lo que todos buscamos y estaría como dentro de lo que es el plan de la humanidad, ¿no? Y lo que vos decías, Marce, si todos empezamos a vibrar más alto, nos volvemos más conscientes, y ahí se genera esa conexión entre todos y generamos un mundo mucho mejor, que yo creo que el plan es como ese. Y bueno, y me quedé fascinada con los dibujitos. Justamente yo estuve haciendo unos dibujos muy parecidos. Me parece que la transformación está dada en los selectores, ¿no? También es curioso que justamente en esta carta Poseidón tiene esas dos situaciones, pero también se produce confusión. Hay la selección y también la confusión. Claro. ¿Sí? Y está en la coherencia que vos decías, ese tridente, ¿no? Que vos siempre haces mucho hincapié en, y bueno, que a donde tenemos que llegar todos también, la humanidad, al ser consciente, a esa coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, ¿no? Y también el decir, que es muy importante, porque el decir es una energía que se expande, y muchas veces, como hablábamos con vos la otra vez, no escuchamos lo que estamos diciendo. Entonces estamos generando realidades todo el tiempo, y nos quejamos, pero en realidad estamos siendo coherentes con lo que sentimos, pensamos y decimos para después hacer. Bueno, y ahí Poseidón, que como decía Norita, es como que algo está rigiendo en nosotros y no podemos ser selectivos. Yo creo que hay que ser selectivo con esa coherencia. Muy bien. Alcanzaste a gracias, rozar la poesía, pero volviste a la normalidad, menos mal. Pero ya ibas por la poesía. Chévere, chévere. Gracias por tu reflexión, mujer. Gracias. Ay, Giovanni, es divino. No, estaba siguiendo tu discurso y honestamente vi cuando empezó como ya a entrar a otros niveles, o sea, empezó como a inspirarse y tal, lenguaje poético, y ya después se fue como normalizando, y no dije, bueno, no la perdimos. Ya eso último es broma, bueno, para todos. Ok. Bueno. Bueno, a mí lo que me parece interesante también de esa dualidad de Poseidón es que él hace un viaje donde para hacer esa transformación tiene que haber una crisis, donde, como decía la Norita, está, digamos, ese problema que es al mismo tiempo un aprendizaje. ¿Mm? Me hizo acordar usted, señora, de que Mario decía que el ser humano es un ser que nunca pierde, que por error o por acierto, pero siempre aprende. Qué buena reflexión. Gracias. Se gana o se aprende, ¿no? Exactamente. Y esta también confusión o acierto, esta dualidad, tiene que ver en la realidad del ser humano y la realidad en la que vivimos también. Por eso es re interesante lo que decía Ani, porque decía Katy,
el Katy. nombre. Katy. Sí, sí. Coincido. Sí, hay una, no es precisamente de lo mecánico. Hay un viaje hacia esos lugares de conflicto de manera consciente. Así como que uno quiere ir a esa condición de origen, a quedarse con lo mejor de eso y lo demás hay que soltar de ese viaje, de ese carro. Y tiene que ver también con lo que como es afuera es adentro, ¿no? Eso también tiene que ver con el seleccionar. Sí, bueno, está como en las creencias, lo que yo creo de mí misma. Claro, y yo lo relaciono, hago esta acotación y después ya me callo, porque si no me entusiasmo. Yo relaciono con esta dualidad de adentro y afuera, del estar viendo continuamente afuera cosas que no me gustan, entonces juzgo y critico, y en realidad si eso, tenemos esa capacidad de decir, ok, esto se está generando para algo, tiene un sentido, ¿no? Como el sentido que tiene el plan, la vida y todo. ¿Qué tiene para mí esta situación? Que lo hablábamos mucho con Marce también. Entonces, ver qué tiene que ver conmigo esa situación, hacer ese viaje en lo profundo, seleccionar, y de ahí sale algo que enriquece, ¿no? O sea, Marina, que estás diciendo, o sea, Marina, que estás diciendo, está buena esa. Me va a salir. Una réplica por allá, caramba, mire a ver. Oiga, o sea, Marina, que estás diciendo que cuando uno está en proceso de transformación, toda cosa que le pase es porque el universo siempre está conspirando, pero está conspirando a favor, tener esa fe y esa confianza. Yo creo que sí, está conspirando a favor, pero también depende de la perspectiva que tengamos nosotros. Porque si yo creo que todo me pasa a mí, mirá, qué situación de miércoles, a decir, tomo esta posición de aprendiz y digo, bueno, a ver, esto, en teoría, si somos vibración, estamos generando continuamente lo que hay adentro en el afuera. Entonces, se dice que Marce, vos cualquier cosa me corregís, pero se dice que la mejor manera de ver lo que está dentro nuestro, que no podemos verlo, o no queremos, o lo que sea, lo vemos en nuestras relaciones. Por eso estas también son individuos que son cartas relacionales, ¿no? Como decir, bueno, a veces nos cuesta, pero esto de relacionarnos con los demás nos ayuda muchísimo. Si nos ponemos en esa posición de, bueno, a ver, ¿qué aprendizaje tengo en esta situación? Y bueno, después hay un momento que uno se recluye porque como que procesa toda la información, elabora una respuesta para adecuarse y después vuelve otra vez a salir. Y ahí vivimos en el punto 6 del eneagrama. Y a veces Yo trato de entender lo que ustedes dicen. Yo trato de entender lo que ustedes dicen, a ver si le entendí, Marina. Entonces, usted está diciendo que en el fondo todos los que están alrededor nuestro funcionan como espejos, que nos sirven para reflexionar. Sí, señora, usted me está entendiendo. Ay, menos mal. Entonces, yo cuando la veo a usted, entonces yo me veo en un buen espejo. Exactamente, porque usted está en Hollywood cuando me ve a mí. Hola. Elena, yo te agradezco mucho la imagen. Marina, yo siempre te digo Leona, porque porque ahora entiendo además la carta, viste que aparece esto es un ¿cómo se Un llama laberinto. esto? Un Un laberinto. laberinto que hay que descubrir, hay que elegir. Claro, por dónde uno va en ese laberinto y justamente dicen
como vos decías, que cuando uno toma lo que le sirve para seguir adelante en eso profundo, en eso, y sigue, y el resto lo deja. Y hay un cambio grande, pero ahora entiendo el laberinto, si no, decía, ¿cómo encaja con las aguas profundas y los selectores? Pero ahora sí, yo lo veo relacionado. Y fíjate, Nora, que lo que acabas de decir es muy importante porque lo podemos relacionar o va asociado con el mito de Perseo, pues, y el hilo de Ariana. Hay que entrar al laberinto a derrotar al Minotauro, pero hay que entrar con el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna, pues, tiene también su significado. ¡Qué buen hombre! Mirá como en el grupo está todo el mundo así, tratando de entender. Marce, en una edición anterior había una ratita, vos habías comentado una vez, incluso me parece que mostraste una carta, Sí, que había sí, una sí. ratita que tiene que ver con esa rapidez, esa inteligencia, ¿no? Que como que representaba la selección, o los selectores, quiero decir, para que no confundiernos. Claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que las cartas son una representación que la hizo Daniel Zimmerman, con total libertad, ¿no? Y en la segunda versión, que es la que enseñaste, Nora, ahí ya le quitó, porque a lo mejor producía confusión el tema de la ratita, ¿no? O el ratoncito, porque era el ratoncito más que nada. El ratoncito después lo asociaban con un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Mira, el ratoncito. Yo me acuerdo que Silo en una charla habló del ratoncito y que dijo que había que en el mundo teníamos que ser como... Ah, mira. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Decía... Yo no entendí porque hay un eco. Marina, tú El mío está yo. produciendo. Sí. Ya. Sí lo decía que hay que vivir hay que vivir en el queso, pero no comerse el queso. Claro, ir por los agujeros. Ajá. El ratoncito, claro. Eso es como la alegoría que tienen los hindúes de la flor de loto, que crece en medio del barro, pero en medio del barro y no se unta, ¿no? Es totalmente impecable. La impecabilidad. Interesante. Ajá. Pero que hable Hollywood, pues. No sé, Ana me parece que quería decir algo, Ana. Ana hace rato que está tratando de decir algo. No encuentra el espacio. Una que Pobrecita, siempre la discriminan. Caramba. ¿Ah? No, Pobrecita, siempre me la hay mucho discriminan. entusiasmo, La ignoran. ufa, hay mucho entusiasmo en el grupo, entonces, bueno, no se dan cuenta de que hay otros que también queremos participar. Una era que tenía mucho ruido, entonces no sabía si era un ruido o sea, de mi computadora, o eran, después lo aclararon, o sea, el tema del ruido era Marina, porque no les entendía cuando hablaban de a dos, había mucha interferencia. Me gustaría compartirles mi síntesis. ¿Puedo? Claro, Claro. claro, claro. Bueno, nosotros trabajamos sobre el árbol, ¿cierto? Esta carta está en la cúspide del árbol. Es el primer paso de la cúspide. Y el dibujo es un laberinto. Si yo miro la forma, hacia arriba es cortito, es poquito, y hacia abajo es muchísimo lo que hay. Ahí está nuestra memoria. El desafío para mí en esta carta es discernir. Por eso el laberinto, ¿no? Estamos tan condicionados por lo aprendido, todo eso se habló en los comentarios, las creencias, cómo se fueron modificando las creencias, cómo una religión se fue metiendo en otra. No comprendemos
el condicionamiento que tenemos en el concepto. Y miramos el concepto y no miramos lo chiquito de arriba, ¿cierto? A partir del plano. No tenemos esa experiencia, tenemos la experiencia de lo de abajo. O sea, la experiencia tiene que ver básicamente con ideas, creencias, conceptos, cosas aprendidas, donde nosotros, hasta nuestras emociones son aprendidas. Creemos que las emociones son personales, pero son totalmente aprendidas, como todo, como el concepto, como la idea, como el estar en el mundo. Llegar al plan es un estado de gracia, es un regalo. En ese lugar del regalo, si dejamos que el condicionamiento nuevamente ingrese, no vamos a poder subir, no vamos a poder hacer ese pequeño tramito que nos falta, porque va a estar totalmente teñido por todo lo de abajo. Ese es el gran desafío, por eso es el desafío. Entonces, ¿cómo hacer para soltar esa memoria en ese momento, ¿no? Y entregarse a algo que funcione? No a algo que empuja. Lo repito, lo he repetido desde el comienzo de las cartas a esta idea, porque no es una idea de mi cabeza, sino de la experiencia. ¿Cómo hacer ahí para soltar la interpretadera, la creencia, la emoción, que es propia de algo que no es propio, que no es mío, sino adquirido, y dejarme guiar por lo no conocido? Es el gran desafío para mí de la carta del plano. Y ahí está el desafío del discernimiento. O sea, aprender, si logramos aprender a discernir, a separar lo que es de lo que no es, podemos seguir. Y si no lo logramos, porque nuevamente dejamos que el condicionamiento marque el camino del ascenso, volvemos a descender. No hay, para mí, otra forma. Bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Ana, porque justamente ahí dice la mirada interna que sin experiencia engaña, ¿no? Se engaña, ¿no? Sobre justamente eso que viene más adelante, que es como un tema de la experiencia, que es importante la experiencia, y que podemos hablar desde nuestra experiencia. Y del discernimiento, ¿no? Porque, bueno, la experiencia tiene muchas connotaciones, muchas formas. Así es. El camino consciente es el camino del alma, ¿no? No es el camino del intelecto, como lo tenemos grabado. O sea, la palabra consciente es una palabra que rescató que usó Freud para rescatar el camino del alma. O sea, es la palabra moderna que habla del alma, pero claro, el consciente condicionado por Freud es un consciente lleno de conceptos, creencias, ideas, sentimientos no propios. Todo es aprendido. Todo lo que somos es aprendido. Si lográramos soltar eso que creemos que somos en ese paso, cambiaría totalmente la condición. Pero fíjense que ese es uno de los pasos de la disciplina mental, la que acaba de Pero mencionar usted. yo creo que todos tenemos experiencia de eso. Lo que pasa es que son chiquitas y Pero seguimos por viviendo supuesto. normalmente. Yo he tenido experiencias he tenido experiencias de soltar la sexualidad que no tienen nada que ver conmigo y que yo no la elegí ni la decidí, pero me pasó. Y yo era prácticamente un testimonio, era como alguien que era... Yo veía lo que pasaba, pero no lo hacía yo. O sea, sí que lo hacía yo, pero no era parte de... No lo hacía a propósito, con mi intención, como mover un brazo sin moverlo. Ahora, eso, ahí yo no vi el discernimiento por ninguna parte. Tal vez el discernimiento hubiera podido estar en que yo podría haber dicho lo corto y ya está, podría haberlo hecho, seguramente, pero no lo hice. Pero todos tenemos experiencias de haber estado en situaciones de que el yo no controla. Hay gente que lo ha usado con drogas o sin ellas, me da igual. Pero el registro está ahí.
Lo que pasa es que no se sabe, yo no sé qué hacer con eso. No lo puedo integrar. El problema es cómo integrar eso en el resto, ¿no? Porque quedan como islas. Ah, mira, pasó eso, pasó eso. ¿Y con eso qué hago? No sé. Pero Nora, maestro, bueno, Mario Rodríguez, pues para no sonar impostado, Mario Rodríguez habla de que comprensión en comprensión es que se va ascendiendo. Entonces, las cosas se dan y llegará un momento en que eso se ajusta, ¿no? Yo me atrevería a pensar, Nora, que quienes han tenido la oportunidad de vivir una disciplina seguramente han tenido también la experiencia de que hay cosas que ya no las maneja uno, que también recibe como ayuda de arriba para resolverlas. Hay comprensiones que no son del intelecto. Así que el intelecto se pone al servicio del trabajo, de la obra, que vamos simplemente, o sea, como para aterrizar las cosas, pero hay cosas que se dan ya en lo profundo cuando la intención está lanzada y cuando hay sinceridad de propósito. Pues también mal haríamos, por ejemplo, y con esto termino, la exposición que estoy haciendo, en el hecho de que alguien me decía, la mala memoria, yo le decía, ¿mala? Yo no le pongo adjetivos, porque decir malo o bueno, ya no le estamos metiendo en un contexto judio-cristiano, y el proceso nada tiene que ver con eso, mucho menos la conciencia. Entonces, sí, podría decir que hay como que el ser humano tiene otros niveles del psiquismo que no ha explorado, y que todos estos procesos lo que llevan es a precisamente a investigar, a conocer, pero con alegría, no con ese rigor y ese clima judio-cristiano que nos han metido, sino como con el ánimo del niño que quiere conocer, que quiere explorar. Eso tendría para decir, solo eso. Bueno. Gracias. ¿Puedo agregar algo? Estaba escuchando muy bien a Giovanni. Y yo creo que ahí el discernimiento del que hablaba Anita y de lo que dice Giovanni, ahí está el empezar a discernir que nada es bueno ni malo, son experiencias y que las transitamos. Mira qué bueno es. Y ya, no quedarnos en el, ay, pasó esto, hice tal cosa, quizás se hubiera hecho otra. No, porque pasó y en el momento que... Ya lo hiciste. Ya está y siempre es lo mejor. Y es parte de la escuela, mujer. Sin problemas no hay soluciones. Y ahí está la transformación, en poder ver eso de una manera diferente. ¿No? Eso, muy bien. Así es que vamos a ver este año de una manera diferente. ¿Sí? Vamos a tratar de ver cada situación, qué es lo que tengo que aprender de esa situación que estoy viviendo, ¿sí? Y también qué es lo que puedo enseñar sobre esta situación, ¿sí? Creo que todos estamos en condiciones de aprender y también de enseñar, porque también el hecho de enseñar también nos fortalece, ¿no? Asimismo como siempre estar en disponibilidad para aprender. Siempre estarse vaciando para irse llenando también, ¿no? Todo lo que se va produciendo hay que irlo soltando para que siga llegando. Así es. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Ah, sí, así nos despachó así, ¿sí? Pues de un momento a otro, pues sin aviso. Está bien, ya es hora. Ya es hora, ya es hora. Aceptá, Giovanni, aceptá. No, pues haga una síntesis al menos, o sea, que sea menos doloroso. A ver, señorita Hollywood, diga alguna cosa para cerrar. Ya se dijo todo, creo, ya está. Bueno, encantado en verlas y en verlos. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Vamos. Chao. Maggie, estabas por ahí. Y los extraño. Sabía que estabas por ahí, Maggie. Sí, estaba escuchando todas las intervenciones, así es que todo muy, muy acorde, y también les mando un abrazo muy cariñoso a todos, a todes, especialmente desde esa Aconcagua a propósito de lo que el tema de hoy día del plan. Un abrazo muy cariñoso a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Maggie. Gracias. Gracias con todos. Un abrazo. Y
Veamos si podemos tener el día miércoles, ¿les parece? Estaría Me parece genial. excelente. Podría ser como a las... Marce, una consulta. Según la Sí. rueda de proceso, ¿en qué momento del proceso empezaríamos este año? O sea, todo proceso ¿Sabes? se empieza en condición, ¿no? Ah, Claro, ya. sí, sí. Sí, sí. O sea, estamos en la condición de origen. ¿Es así? Estamos en una buena condición. En una buena condición. Ah, ya. Mando un abrazo Así grande es. a todos. ¿A qué hora el miércoles? A ver, veamos el miércoles. Pongámonos de acuerdo en eso. Podría ser miércoles a las Marcelo tiene 5 clase. horas de las 5 horas de Argentina. Puede ser, ¿sí? Para tener una práctica, ¿no? Así es que Dale, alisten mucho. sus preguntas. ¿Usted dijo que doña Teresa había estado, Marcelo? Ahí está, Teresa. ¿Qué pasaría? En silencio saludo está Teresa. Saludos a todos. Solo eso, Teresa, faltó el resto, faltó su síntesis, hermana. Bueno, Teresa es buena para hacer síntesis. Tú también, Giovanni. Gracias, Teresa. Gracias. Casica. bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos el Bueno. miércoles, ¿sí? Nos vemos el miércoles. Chao. Chao, muchas Chao. gracias. 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 Muchísimas gracias.